Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar. Y el día de hoy tenemos una nueva serie de enseñanzas. Este es el episodio 6, pero vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Y la serie se va a llamar Jesús en el Antiguo Testamento. Y algo importante que quería decirles es que para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento no es como que estamos buscando, inventamos cosas, inventamos qué encontramos para que salga Jesús ahí, sino que lo que les quiero enseñar el día de hoy es que el Antiguo Testamento está hecho para encontrar a Jesús ahí. El Nuevo Testamento nos enseña que encontremos a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es la base? ¿Dónde está la base que nos ayuda a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Y el tema de la lección del día de hoy el tema de la enseñanza del día de hoy se llama el espíritu de los profetas. El espíritu de los profetas. Y el propósito de esta lección, de esta enseñanza, es aprender a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, ver cómo el Nuevo Testamento abre la puerta para que busquemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús y los apóstoles y todos los escritos dicen: hey, búscame en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver eso. La palabra de Dios tiene el tema específico, y ese tema es Jesús y su obra para salvar. Y todo el Nuevo Testamento habla de ello. Jesús habla de ello, los apóstoles hablan de ello, incluso Apocalipsis habla de ello. Entonces el día de hoy vamos a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Y hay una frase de Tim Keller, es un pastor de la iglesia presbiteriana en Nueva York, que dice que puedes leer la Biblia como si todo se tratara de ti y cómo debes estar actuando para conseguir cada bendición. O puedes leer cada parte de la Biblia como si todo se trata de Jesús y todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces eso es muy importante. Hoy vamos a aprender que la Biblia, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se trata de Jesús y de lo que Él hizo. Muchas veces nos confundimos y pensamos que la Biblia trata de nosotros y decimos, cuando leemos la historia de David: yo soy David y voy a vencer al gigante. Y cuando leemos la historia de José: yo soy José. Pero vamos a aprender que todo se trata de Jesús. Durante toda la serie voy a agarrar una historia y vamos a ver cómo eso representa a Jesús, otra historia. Y también vamos a ver cristofanías, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta serie. Pero el día de hoy vamos a encontrar tres temas generales, que son: el número uno es que Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el espíritu de la profecía. El número dos es que Jesús hizo estudios de cómo verse a Él mismo en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús hizo estudios de esto. Y número tres es que las prédicas de los pastores eran acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces eso es muy importante que lo veamos. Y vamos a comenzar con el primero, que es: Jesús es el espíritu de la profecía. Y el versículo en que me voy a basar, Apocalipsis 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nos está diciendo aquí este versículo que el corazón de todo lo que escribieron los profetas es Jesús. Es el espíritu, es el centro de la profecía. Jesús es el centro de la profecía. O sea, podría decir que todos los profetas dan testimonio de Jesús en todo lo que escribieron. Eso es lo que este versículo está tratando de decir, que todos los profetas, desde Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio hasta Malaquías, todos hablan acerca de Jesús. Pero bueno, yo no sé el que dice eso, es la palabra de Dios y vamos a ver.
El tema número 2 es que Jesús hizo un estudio para verse al mismo ahí en el Antiguo Testamento. Y los versículos que encontramos para ver esto es en Lucas 24, 25 al 32. Dice de la siguiente manera, es palabra de Dios. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, aquí Jesús le apareció a dos hombres que van de camino a Emaús cuando Él ya había resucitado. En el día que Él resucitó está pasando esto que les voy a leer. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las profecías, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Entonces aquí vemos a Jesús mismo que dice que abrió las escrituras, y desde Moisés y a través de todos los profetas hasta Malaquías les mostró que todos hablaban de él, que todo hablaba de Jesús. Imagínate tú escuchar un estudio, hay cuenta un estudio como este de Jesús en el Antiguo Testamento, pero dado por Jesús. Este debió ser el mejor estudio jamás dado en toda la historia. Y luego dice que partió el pan, lo bendijo, y al partirlo sus ojos fueron abiertos. ¿Qué querrá decir esto? Esto quiere decir que cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él abre nuestros ojos y ahora podemos entender que todo siempre se trató de Él. Cuando en verdad vemos a Jesús, lo vemos de verdad como nuestro Salvador, y entonces vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todo se trató de Él. También Jesús enseñó que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es otra enseñanza que dio Jesús. Eso está en Lucas 4, 16 al 21. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se supone que todos se le quedaron viendo, que él leyó esta escritura: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Enrolló el pergamino, lo entregó, y todos se le quedaban viendo, porque se suponía que él debería continuar leyendo durante todo el pasaje. Pero él no lo hizo así, sino que enrolló y se volvió al lugar donde él estaba. Y lo próximo que dice es que hoy se ha cumplido esta escritura aquí frente a ustedes. Entonces, lo que él está enseñando con esa escritura es que que esta palabra él lo está cumpliendo en ese momento, y todo lo que se dice acerca del Mesías, acerca del Cristo, se está cumpliendo con él. Es lo que él está dando a enseñar. También Jesús nos manda a buscarlo en el Antiguo Testamento. Dice Juan 5:39: escudriñar las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñar las Escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús aquí está hablando con los fariseos y le dice, la Escritura que ellos tenían desde Génesis hasta Malaquías, le está diciendo, hablan de mí, investiguen bien, vean bien. Ellas hablan acerca de mí y son las que dan testimonio de mí, les decía. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O Jesús es el espíritu de la profecía. Y eso viene a través de toda la palabra de Dios. Dice Juan 5, 45 y 47. No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Escuchen, de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mi palabra? Otra vez aquí Jesús está diciendo, Moisés escribió de mí, está diciendo Jesús. Entonces, si se dan cuenta que aquí encontramos la noción de que debemos ir y buscar en el Antiguo Testamento y buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. Vayan y busquen, porque habla de mí, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es como si leyendo el Antiguo Testamento, sin saber que habla de Jesús, no nos podemos dar cuenta que habla de Jesús. Pero ahora que tenemos a Jesús y podemos ir y buscarlo allá, porque Él mismo dice que vayamos y lo busquemos allá. Ahora cuando vamos al Antiguo Testamento sabemos qué buscar. Antes no sabíamos qué buscar porque no conocíamos a Jesús, los judíos no conocían a Jesús, pero ahora que conocen a Jesús, ahora sí saben qué buscar. Saben que tienen que encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, que Moisés habló de Él, que los profetas hablaron de Él. Le daré un ejemplo. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y las palabras de mi clamor? Entonces aquí Jesús está, aquí es el Salmo 22:1, pero si recordamos, Jesús cita estas palabras antes de morir cuando está colgado en la cruz. Y Jesús en cierta manera está diciendo, yo soy de quien el salmista está hablando en el Salmo 22. Y en este momento hablo lo que escribía el salmista acerca de mí cuando yo estoy diciendo estas palabras en el momento en que el salmista lo está escribiendo. No voy a volver a repetir eso, pero está hablando Jesús acerca del salmista que está hablando acerca de Jesús. Y ahí nos damos cuenta que el Antiguo Testamento y muchas cosas hablan acerca de Él. Muchas cosas en el Antiguo Testamento hablan acerca de Él. Y el tercer tema es que las predicas de los apóstoles eran acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí lo voy a llevar a través de todo Hechos. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí está Pedro y Juan en la sinagoga. A mí me parece que están en la sinagoga y están evangelizando y empiezan con Jesús en el Antiguo Testamento y continúan diciendo en Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. O también vemos en la historia de Felipe, aquí vemos que Felipe está en un lugar orando y el Señor como que lo teletransporta a otro lugar y se encuentra con una persona y esta persona va en su carruaje y va leyendo a un profeta. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice, respondió el eunuco,
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y vemos cómo acepta a Cristo después, y después se bautiza, pero una y otra vez, a través del Antiguo Testamento, evangelizaban y hablaban acerca de Jesús. Nunca empezaron así como: hey, Jesús te ama. No digo que esté mal y lo debemos hacer, pero ellos empezaron a enseñar a Jesús desde el Antiguo Testamento, y luego su vida, su muerte y su resurrección. Otra aplicación en Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De esto dio testimonio ¿quién? Todos los profetas. O Pablo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:14-16 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. Y ahí empieza Pablo una prédica a través del Antiguo Testamento, y así presenta el Evangelio. Y ese era un hábito cotidiano de Pablo y de los apóstoles: ir a las sinagogas y predicar el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Su Apolos en Hechos 18:28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí es importante saber que Cristo es un título, no un nombre. Cristo es el título. Cristo quiere decir Mesías. Y todo el mundo decía: ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Cristo en griego? Entonces es un título, y él estaba debatiendo públicamente, ya sea en las plazas afuera de los templos, que Jesús era el Mesías o que Jesús era el Cristo. Es lo que él hacía constantemente, Apolos. O Pablo escribe, y Pablo, ese ya vamos a salirnos de Hechos, escribe un credo explicando el Evangelio, y así lo hace. Es uno de los primeros credos que tenemos. En 1 Corintios 15:3-4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y las Escrituras qué es? En ese tiempo, el Antiguo Testamento. Romanos 1:1-3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Aquí vemos otra vez Pablo hablando de que Jesús y el Evangelio estaba dicho en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que Jesús es el espíritu del Antiguo Testamento, que donde vayamos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a Jesús. Y por último quiero compartirles que Jesús quita el velo del Antiguo Testamento. Jesús quita el velo del Antiguo Testamento. Ese va a ser mi último tema. Y vamos a leer 2 Corintios 3:12-17. Dice de la siguiente manera, esta es palabra de Dios: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto,
el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, esto explica de cierta manera que cuando el Espíritu no está en nosotros, cuando no hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no se puede ver el Antiguo Testamento en la manera que fue hecho para verse. Solo se ve como un velo, se ve como si a través de un velo que se ve es oscuro, opaco, que no se puede ver bien. Entonces hay un velo que no permite ver a Jesús en las Escrituras. Y por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído Narnia, ha leído los libros de Narnia, se puede dar cuenta que si lees Narnia sin saber la intención por la cual se escribió Narnia, según el autor, crees que es solo un cuento bonito para niños. Pero cuando te enteras que el propósito de escribir Narnia era enseñar verdades teológicas a través de una historia de fantasía, entonces ahora lo lees desde otra perspectiva y ahora es más emocionante leer los libros de Narnia, se los recomiendo. Es algo así parecido. Donde está el Espíritu de Dios, nos hace ver a Jesús. Es lo que hace el Espíritu, es su función principal. Apuntar nuestro rostro hacia Jesús, apuntar nuestra vida hacia Jesús, es lo que hace el Espíritu de Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos al Antiguo Testamento, si el Espíritu de Dios está en nosotros, quita el velo y nos da esa libertad de ver las Escrituras como deben de ser. Vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Y quiero terminar con esto. Este es el propósito de esta nueva serie, que veamos a Cristo en toda la Escritura, que podamos conocerlo más y verlo más hermoso y verlo más grande y verlo más poderoso incluso a través del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue hecho para que vieras a Jesús. Y antes había un velo, pero ahora con el Espíritu Santo es quitado ese velo, ahora que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que vamos a orar y a decirle al Señor: Señor, ayúdame a verte en el Antiguo Testamento, ayúdame a verte en todas partes. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, tú eres bueno, eres grande, eres hermoso, Señor. Ayúdanos a ver a través de las Escrituras que tú eres el tema principal, que tú eres lo primero, lo mejor, que podamos ver tu grandeza en ese lugar, que podamos ver tu hermosura a través de las Escrituras, Señor, tu poder a través de las Escrituras. Guíanos con tu Espíritu Santo a través de todo esto. Señor, gracias por gracias por cada usuario que nos escucha. Gracias porque tú has sido bueno conmigo haciendo estos videos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, espero que estén pendientes. Ahora sí, ahora todas las enseñanzas que voy a hablar a partir de aquí se van a tratar de ejemplos de Jesús en el Antiguo Testamento. Podemos empezar en Génesis, aunque ya hablamos un poquito de Génesis, pero va a ser algunos ejemplos a través de todo el Antiguo Testamento donde aparece Jesús. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias por escucharme el día de hoy.